Quiero comenzar, chicos, en esta tarde ya haciendo una afirmación, una aclaración, y quisiera que lo guardaras durante todos estos días, que lo guardaras realmente como una verdad que revela la palabra del Señor y que lo empieces a ver de esta manera. Y quiero decirte que el sexo y la sexualidad no son malas. Es lo primero que quiero decirte. El sexo no tiene, no es y no debería en ningún momento ser vergonzoso por el solo hecho, como vamos a ir viendo durante toda la enseñanza, que la sexualidad, que seamos seres sexuales y el sexo fue creado por Dios. Y cuando Dios crea algo es bueno. Y cuando Dios creó para su gloria. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo en este lugar, de invertir tiempo, esfuerzo, dinero, de estar aquí? Contracorriente realmente sale de la intención de ir totalmente en contra de los pensamientos de este mundo y formar en nuestros corazones, en nuestras mentes, convicciones y conocimiento totalmente basado en la palabra de Dios, aunque esto sea ilógico y hasta ridículo para lo que es el mundo allá afuera. Contracorriente te está invitando a ser diferente, a ser avergonzado, a ser señalado, a ser criticado. Contracorriente lo que pretende es que realmente tomes tu mente, veas qué se formó del mundo, qué de la palabra de Dios, y tratar de ir en contra de lo que todo este mundo nos ha enseñado. La iglesia tristemente ha sido afectada en los últimos años por el tema específico del sexo y la sexualidad. Y el problema creo que sin duda ha sido porque la revolución perversa que este mundo en el sexo se ha envuelto. Lo que sucedió es que la iglesia decidió callar y condenar el tema, censuró el tema, la palabra en los púlpitos, en las enseñanzas, en lugar de defenderlo y explicarlo realmente como la palabra de Dios. Escuchen lo que te voy a decir, como la palabra de Dios abiertamente lo hace. La Biblia nunca esconde el tema, la Biblia nunca lo trata de hacer de una manera solamente mencionada. La Biblia realmente no solamente quiere hacer algo para que se lo sepa por encimita, sino que cuando hablamos de la sexualidad y el sexo, la Biblia abiertamente, totalmente toca el tema y lo hace de maneras que a veces no logramos ver tan detalladas y tan directas. Así que uno de los problemas más grandes que a veces surge dentro de el núcleo del cristianismo es preguntarse por qué Dios prohíbe algo que da placer y por qué Dios nos quita algo que es tan natural, y el asunto es pensar que realmente es así cuando no lo es. La respuesta a esto está en que Dios ni lo prohíbe ni lo censura. Dios lo diseñó, de una manera pura y perfecta, y lo que ha hecho ciertamente es protegerlo, limitarlo y usarlo para sus propósitos, así como el soberano creador ha diseñado y establecido que el sexo y la sexualidad deben de ser usadas. Me gustaría que viéramos cómo la Biblia en verdad habla de este tema de una manera que a veces ni siquiera imaginamos, y te soy sincero, no te estoy hablando en la experiencia del tema, te estoy hablando de que cuando empecé a estudiar el tema para este retiro específicamente, fue que me di cuenta lo abierto y lo amplio que es el tema en la palabra de Dios, porque el Señor sabía perfectamente todo lo que esto puede provocar. Así que la Biblia lo habla de una manera tan pura y natural que hasta uno podría sorprenderse, y como lo vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar, hasta sonrojarse por la manera en la que quiere revelarlo a cada uno de nosotros. Sabemos perfectamente que la figura de lo que es el matrimonio está totalmente establecido en toda la palabra de Dios, y eso implica el sexo y la sexualidad también. La Biblia inicia y termina con una relación marital, y obviamente en esa relación está implícito totalmente las relaciones sexuales que vemos
desde Génesis capítulo 2, de una manera literal, cuando Adán y Eva se conocieron sexualmente, y de una manera totalmente ilustrativa, como vamos a aprender durante todo el retiro, en Apocalipsis capítulo 19, cuando la Biblia usa la analogía de la iglesia y Cristo como un matrimonio. Siempre que la Biblia quiere hablar de temas profundos y centrales y ejemplificar lo más bajo o lo más íntimo y cercano, la metáfora de la sexualidad y el sexo están presentes para ejemplificar ya sea el pecado más terrible y grande o la comunión, el amor y el compromiso y la relación más pura que pueden existir. Si tú lees, por ejemplo, el libro del profeta Oseas, lo primero que hace el Señor en el capítulo 1 es decirle a Oseas, ve y cásate, ¿recuerdas con quién? Con una ramera. Y aunque muchos quieren hacer alegórico esto, el Señor lo que está haciendo es ejemplificar a través de una relación en la sexualidad tantos temas que el Señor quiere mostrarnos. Si tú lees Isaías y lees aún, por ejemplo, Efesios, nos vamos a dar cuenta que el Señor, cuando quiere exaltar un tema, interesantemente usa la imagen del sexo o la sexualidad. Algo que afectó la caída, qué interesante es, fue la parte sexual. De hecho, cuando el Señor proclama la condena y las maldiciones por haber llegado el pecado, Él dice que el parto sería doloroso. Él dice que el deseo de la mujer sería lleno de angustia y dificultad y que el matrimonio se volvería un campo de batalla donde cuando el matrimonio no está bien, las relaciones sexuales totalmente son afectadas. Todos estos factores afectan como tal la relación de la sexualidad que debe de haber en el matrimonio. ¿Quieres saber un indicativo de cuán perverso y malvado está nuestro concepto y uso de la sexualidad? Podemos ir a Romanos capítulo 1 y ver que cuando el Señor quiere ejemplificar lo más profundo de pecado que hay en el corazón, habla de cómo la sexualidad empezó a ser distorsionada, pervertida, empezaron a usar, ¿verdad?, el sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el Señor condena totalmente eso. Y pudiendo haber usado muchos ejemplos de pecados terribles, el Señor quiso hacerlo a través de la sexualidad. Dicho sea de paso, si queremos saber realmente qué tan cerca o lejos está mi corazón del Señor, analiza cómo está el uso de la sexualidad y el sexo en tu corazón. Por último, cuando estudiaba esto decía, ¿qué tan abierto es el tema? ¿Realmente el Señor lo quiere mostrar así, total y abiertamente, o es algo que vemos, ¿verdad?, entre páginas solamente y que debemos deducir de cierta manera? Y después dije, claro que no. Hay un libro completo dedicado al sexo y la sexualidad. ¿Recuerdas cuál es? Cantar de los Cantares. Todo un libro que habla acerca de eso. Y mira, este libro nos dice que además de tener hijos, el sexo es para placer, gozo, comunión y celebración entre el matrimonio. Un autor, ¿verdad?, Karl Barth, decía que es el eros sin vergüenza. Otro autor decía que Cantar de los Cantares es un comentario poético de Génesis 2:25 cuando dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Si no se avergonzaban, ¿qué sentían? Cantar de los Cantares, te lo explica. Y mira, quiero que vayamos para allá, por favor, para ver ciertas referencias que este libro hace. Y cómo realmente la Biblia nunca quiso, o no quiere como tal, censurar este tema. Y te soy sincero, llevo 15 años enseñando y es la primera vez que voy a enseñar de Cantares en toda mi vida. Eso es interesante porque muchas veces le rodeamos a este asunto porque no queremos ir al tema que es. Pero obviamente si vamos a hablar de la sexualidad correcta, Cantar de los Cantares es el ejemplo perfecto de esto. Porque Dios no solo quiso que supiéramos detalles, sino que es un tema tan importante y tan puro que Dios quiso dedicar un libro completo para hablar de la sexualidad, su deleite, su placer, la comunión y la relación que ésta implica en el matrimonio. Porque quiero decirte algo,
Cuando te estoy diciendo que la Biblia habla abiertamente de la sexualidad, siempre es en el contexto de un matrimonio. Y hoy tengo que aclararlo, de un hombre y de una mujer. Mira cómo comienza a cantar eso. El cantar de los cantares de Salomón. Mira el versículo 2. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Realmente también lo puedes traducir, que me colme, que me llene de besos. El amor aquí tiene tan fuertes connotaciones físicas y eróticas que el tipo de relación y cariño que había entre los involucrados en el libro hace que la mujer diga que el trato de su esposo hacia ella hace que se sienta más aturdida que como si estuviera borracha. Dice, es tan lleno de placer la relación que tengo con mi esposo, que la manera en la que me llena de besos me aturde más que si estuviera embriagado. Imagínate la manera con la que comienza hablando este libro. Realmente, si tú estudias casi frase por frase, te vas a dar cuenta que realmente Salomón era un romántico empedernido totalmente, ¿no? Mira, quiero que veamos otro pasaje. Capítulo 1, versículo 9. Y este podría decir, pastor, este sí es una locura, pero entendamos el contexto. Está hablando el esposo a su mujer y le dice, a mi yegua, ahora yo sé que no quieres que te digan así, ¿verdad? Pero entiende el simbolismo. Entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. Entonces, empezó bien romántico el asunto y de repente yegua y Faraón. Ahora, fíjate lo que había en la mente de Salomón en ese momento. Si tú lees el contexto previo, te vas a dar cuenta que la esposa habla de que no se siente completamente bella o suficiente para su esposo. Siente que no merece su atención. ¿Y qué hace el esposo en respuesta a ese sentimiento que tenía su esposa? Le da un ejemplo que para nosotros no es nada usual y que pareciera no tan romántico, pero que entendiendo el contexto es sumamente amoroso y detallista. Y él dice, mira, en las caballerizas de Faraón hay puros caballos, no hay yeguas. Si una yegua llegara a entrar a las caballerizas de Faraón, ¿qué pasaría con los caballos? Se vuelven locos, como sementales deseosos. Dice, eres tan bella que todos los hombres cuando te acercas realmente ven tu belleza y desearían estar contigo. Así que no pienses que no eres suficiente para mí. Cualquier persona que te viera desearía ser tu esposa. Mira, Cantares capítulo 2, versículo 3. Aquí habla la esposa. Ahora, lo interesante de Cantares y para poder interpretarlo correctamente es saber quién está hablando y el simbolismo que se usa. Fíjate lo que dice capítulo 2, versículo 3. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes y a su sombra placentera me he sentado. Y su fruto es dulce a mi paladar. Él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Susténtenme con tortas de pasas y reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Que su izquierda esté bajo mi cabeza y que su derecha me abrace. Yo les ruego, hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, que no levanten ni despierten a mi amor hasta que quiera. Y qué interesante que primero la esposa describe el placer y el deseo sexual como algo bastante fuerte, y todos sabemos que la pasión sexual es algo que casi es imposible de controlar. Así que la esposa después y el esposo hablan de esperar el tiempo y no exceder los límites recomendados por Dios. Eso lo dice el versículo 7. Para proteger la sexualidad y no distorsionarlo, sino esperar realmente el momento indicado para desbordar la pasión. Fíjate cómo el mismo Cantares habla de un límite. Y no es cuando quieras ni como quieras. Hay tiempos para desbordar el placer. Y por último, 2, 16 y 17.
Y esta es una frase que se repite tanto, pero te vuelve a hablar de características que Dios está poniendo sobre la mesa acerca de la sexualidad. Mi amado es mío y yo soy. ¿Qué significa esto? ¿Qué característica encuentras aquí de la sexualidad? Que solamente es en la pareja, solamente es en el matrimonio y solamente con tu pareja. Ella es mía y yo soy mío. Una fórmula clave en todo el libro donde se recuerda la exclusividad, la fidelidad, el compromiso que hay en el matrimonio y que la sexualidad es únicamente para tu pareja, para tu esposo, para tu esposa. Ahora, quiero hacer una pregunta. Sinceramente, hoy en día, vemos y entendemos en el mundo y a nuestro alrededor el sexo de una manera tan pura, bella y relacional como lo vemos aquí. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Realmente has pensado que el día que tengas sexualidad o relaciones sexuales con tu esposo o tu esposa, debes de tener a Dios en tu mente? ¿Debes de glorificar a Dios cuando lo estás haciendo? Nuestra mente es tan perversa que nunca llegamos a tener una idea así, sino que pensamos que simplemente es un placer personal que yo debo usar. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque estamos inmersos en este caos y desenfreno sexual que vemos por absolutamente todos lados. ¿Por qué no se ha guardado el sexo para solamente mi pareja, para mi esposo o mi esposa? ¿Y por qué no se ha disfrutado y se ha esperado para vivirlo como se describe en Cantar de los Cantares? ¿Por qué se ha pensado que el sexo puede ser cuando quiera, con quien quiera, al tiempo que quiera y de la manera que quiera? ¿Vemos acaso en la Biblia que mi sexualidad puede ser descubierta a través de la pornografía, la masturbación o cualquier medio de placer sexual personal y exclusivo solamente para satisfacerme? Y cuando entendemos que la respuesta es no, la realidad es que antes de casarse, el 100% de las personas que experimentaron algún tipo de sexualidad simplemente lo hicieron pensando en una satisfacción personal. Y la pregunta entonces es, ¿cómo llegamos de algo tan bello, tan descriptivo, tan unido, tan perfecto de Cantar de los Cantares a lo que vemos hoy, a lo que, tengo que decirlo así, hemos hecho hasta el día de hoy, a lo que se ha experimentado sin estar casado hasta el día de hoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde comenzó el caos? ¿Dónde está el problema? La respuesta es, ¿qué fue lo que pasó? Pasamos tú y pasamos yo. Todos los que estamos aquí hemos sido partícipes del caos sexual y hemos usado el sexo y la sexualidad de una manera totalmente distorsionada. Todos los que estamos aquí hemos sobrepasado los límites, ya sea de pensamiento o en acto. Y si no, estás a punto de hacerlo. Lo veremos más adelante, pero recuerda lo siguiente. Lo primero que daña una distorsión y un mal uso de la sexualidad no es a tu pareja. Lo primero que daña y lo primero que representa el sexo es que tenemos una relación dañada totalmente con nuestro Dios, porque Dios lo diseñó, Dios lo planificó, Dios lo limitó, Dios lo creó. Es para su gloria. Y si no estás casado, porque podríamos hablar aún casados cómo esto puede ser distorsionado, pero si no estás casado y has experimentado algún tipo de sexualidad, obviamente es un placer distorsionado que no viene en la palabra de Dios. No tuviste que haber tenido relaciones sexuales a este punto. Con solamente haber participado, de haber visto, escuchado y aún hasta sentido, sin estar casado, es porque esto está totalmente distorsionado y caótico. Así que, al menos en las dos clases que me corresponde dar a mí, veremos solamente un solo pasaje que voy a dividir en dos clases, donde nos daremos cuenta de cuál es el principal problema de este caos en el que vivimos, chicos.
Pero también en este mismo pasaje veremos cuál es nuestra esperanza única y más grande para los que estuvieron en problemas sexuales, los que están y los que estarán. Sinceramente, no creo que nadie aquí se pueda poner de pie y decir, yo nunca he participado de ningún tipo de distorsión sexual. Y eso es porque solamente lo vemos de la manera mala, pero la palabra de Dios realmente no lo presenta así. Y mira, te invito a que vayamos al pasaje que vamos a estudiar en las siguientes 2 sesiones, Ezequiel, capítulo 16, por favor. Ezequiel, capítulo 16. Quiero decirte algo antes de estudiar este capítulo. Quiero aclarar que este capítulo es crudo. Si lo puedo decir de esa manera, es clasificación para adultos. Totalmente. Es explícito. Es duro. Es hasta grotesco. Pero así el Señor lo reveló. No voy a censurar en ningún momento la palabra de Dios porque estaría cayendo en el mismo problema que mencioné al inicio. Y explicaré cada porción así como entiendo y creo que Dios quiso que se entendiera, porque precisamente ese es el punto de este pasaje. Que veamos de lo que somos capaces cuando nos perdemos en nuestros más bajos deseos y qué es lo que causa realmente esto. Ezequiel capítulo 16. Fíjate la autoridad con la que comienza el capítulo en el versículo 1. Entonces vino a mí, ¿qué cosa? ¿Quién le va a hablar entonces en los siguientes 63 versículos? Ese es el capítulo más largo de Ezequiel. Es el capítulo más descriptivo, más grotesco, más explícito. Y tienes que tener primero en tu mente que el que va a hablar, el que está dando el ejemplo, el que está realmente dando la enseñanza es Dios. Hijo de hombre, un nombre común que se le daba a Ezequiel. Vas a ver a Jerusalén sus abominaciones. Y di, una vez más, ¿quién va a hablar? Dios. Así dice ¿quién? Señor, el Dios, el gobernador a Jerusalén. Y vamos a leer de una manera rápida los primeros 16 versículos, que es una introducción, porque realmente donde me quiero enfocar es a partir del versículo 15. Y mira lo que dice. Por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. O sea, en pocas palabras, no tienes casta de nada. No tienes sangre pura, eres una mezcla, eres algo extraño, eres un mestizo. Cuando en aquel tiempo la sangre, la casta y la pureza era algo que se sobresalía tanto, Dios le dice a Israel, realmente tus inicios son demasiado humildes. No vienes de una línea real. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. ¿Qué te habla eso? ¿Qué pasa, doctor, si no quiero cortar el cordón umbilical a mi hijo? No me interesa. Es alguien que no quiero. Es alguien que, pues nació, güey, pues ya ni modo, nació, no, pues ya está aquí. Pero no me interesa tener ningún cuidado sobre él. Fíjate cómo habla de que ni siquiera su sangre fue limpiada. No se le pusieron pañales. Eso de frotar sobre sal habla de dedicarlo al Señor o al menos a alguna deidad que en ese tiempo se conociera. O sea, naces y no hay ningún interés en ti. Ninguno. No tienes nada especial. Fíjate lo que dice el 5. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti. Y esa es una expresión abierta de quererse deshacer de alguien. Mira lo que dice. Fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día en que naciste. ¿Quién quisiera que un día su papá llegara y le dijera de ustedes eso cuando nacieron? La verdad, te aventé en el campo, pero pues tuve la mala suerte que no te moriste, ¿no? Fíjate el desprecio con el que se habla. Yo pasé junto a ti, versículo 6, y te vi revolcándote en tu sangre.
Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí. Te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Y aquí la Biblia empieza a hablar de un cambio significante para aquella que había nacido y que había sido despreciada y abandonada. Alguien se fijó en ella. Alguien que no tenía una línea real, alguien que no tenía una casta importante, alguien que ni siquiera era apreciada por absolutamente nadie. Dice, recuerda, ¿quién está hablando en el pasaje? Dios. Y Dios dice, te vi y mientras estabas en tu sangre te dije, yo te voy a dar la oportunidad de vivir. Fíjate, versículo 7. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste. Te hice grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. ¿Te fijas cómo hay un contraste total de lo que fue al inicio y lo que sucede ahora? ¿Cuál fue el punto que cambió todo? Que llegó Dios. Y no solamente llegó, sino que decidió actuar. Y mira cómo de repente empieza a formarse un lenguaje totalmente relacionado con la sexualidad. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y otra vez, fíjate cómo la Biblia habla de un tiempo específico. No cuando yo quiera, como yo quiera, ni como se me pegue la gana, sino te vi y tu tiempo era tiempo ¿de qué? De amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y fíjate esto va a ser relevante para todo lo que vamos a ver a continuación. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste, ¿qué dice? Habla una relación de matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía. Es prometo delante de Dios acompañarte para siempre. No es te voy a hacer feliz. No puedes hacer eso. No estás capacitado para hacer feliz a nadie. Lo que Dios quiere de ti es que para siempre acompañes de manera correcta a tu pareja. Eso es el matrimonio. Pero fíjate qué interesante que en este pacto no se dice hicimos un pacto, sino quién fue el que decidió hacerlo. Aquel que menos interesado debería estar en hacerlo, porque sabía quién era la persona, sabía su condición, y a pesar de eso llega y dice, yo hice un pacto, y en pocas palabras dice, no te necesito a ti para cumplir mi palabra ni mi promesa, yo te estoy prometiendo que voy a estar contigo, que te voy a cuidar, que voy a estar para siempre acompañándote, y entonces vuelve a usar el lenguaje sexual de la unión, fuiste mía, ¿te fijas? Fíjate cómo el Señor usa el término de la sexualidad para las promesas y relaciones más profundas. No hay otra manera en la Biblia de poder explicar la relación tan perfecta que podemos tener con el Señor, sino es a través de la sexualidad. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Y fíjate qué contraste. Estabas tirada en el suelo llena de sangre y ahora estás vestido de seda. Versículo 11. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Y fíjate cómo es, te di, te lavé. Es siempre el Señor dando la bendición. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Cuando estabas en el suelo tirada que nadie te veía y ahora comes flor de harina. Miel, eso de comer flor de harina es interesante porque solamente había ciertas personas que podían comer ese tipo de harina. Llegaste a la realeza, entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta gracias al esplendor que yo puse en ti. ¿Te fijas? El Señor dice, si hay algo bueno en Israel, es porque yo lo entregué, yo lo di, yo lo proveí. Ahora quiero decirte algo. ¿Sabes que esta historia no está alejada de quién somos tú y yo? De hecho, está aquí para que sepamos lo que el mismo Señor ha hecho con nosotros.
Es exactamente lo mismo. ¿Quiénes éramos sin el Señor? Éramos unas criaturas con el ombligo umbilical sin querer cortar, tiradas en el suelo. No teníamos absolutamente nada que realmente pudiera resaltarnos. Hasta que el Señor llegó en su gracia fue que tuvo un sentido mi vida y sobre todo la salvación que Él ofrece para mí. Nadie aquí se puede jactar que quiso que el Señor, yo le dije al Señor que viniera. No, siempre ha sido la gracia de Dios en su vida. Ha sido el Señor el que ha decidido venir y llenarnos de su esplendor a través de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero mira lo que dice después el versículo 15. Y aquí es donde empieza la catástrofe. Y fíjate cómo ahora ya no se dice yo hice, yo te di, yo te bendije, yo te proteí. No. Ahora cambia totalmente la manera en la que se habla y ahora ¿a quién se pone como la persona que empieza a actuar? Pero ahora ¿qué dice? Tú. Ya no soy yo. ¿Te fijas cómo la Biblia quiere hacer un énfasis claro en que ya no está la obra del Señor, sino que ahora es la persona que había sido bendecida tomando decisiones? Y de aquí en adelante, quiero que veas y entiendas lo siguiente. De aquí en adelante, del versículo 15 al 34, aparecen al menos 34 acciones claras y decididas de esta persona bendecida, o en este caso Israel, bendecida por Dios, abiertamente, 34 acciones decididas de alejarse de Dios. Y no solamente eso, sino que hay 21 referencias a la fornicación, a la prostitución y al actuar como ramera, y cambia totalmente el sentido. La sexualidad de los primeros versículos era una unión hermosa, un pacto, y ahora la sexualidad se usa para describir el pecado más profundo y perverso que había en el corazón de Israel. Pero tú confiaste en tu hermosura. Y desde aquí empieza. Te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones. Todo el que pasaba fuera quien fuera. Tomaste alguno de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste, otra vez, decisiones que Israel mismo tomó. Tus bellas joyas de oro y de plata, y aclara la Biblia, ¿quién había dado? Que Dios te había dado. Y con eso que Dios te había dado, te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. Te di mi pan, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo ofrecías ante ellas como aroma agradable. Así sucedió. Versículo 20. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste como alimento. ¿Y sabes? De aquí en adelante, chicos, la Biblia empieza a hablar del proceso que sucede cuando caemos en pecado sexual. Cada decisión que vemos aquí fue personal, nunca se culpa a nadie más. Se ven acciones como el orgullo, como la idolatría y obviamente después la prostitución. Y lo que empezaremos a ver es una decadencia, o sea, un proceso descendente en la perversión sexual, porque literalmente eso hace la adicción sexual. Te empieza a destruir hasta dejarte en lo más bajo, y es lo que aquí la Biblia quiere describir. Cuando distorsionas los placeres que Dios nos dio, tendemos a buscarlos cada vez más de maneras más bajas y vergonzosas. ¿Y sabes cuál es el problema principal con el pecado sexual? Que es oculto. Que lo puedes hacer sin que nadie te vea. Que puedes tener en este mismo momento 10 años viendo pornografía y ni tus papás, ni tus amigos, ni tu pastor, ni absolutamente nadie tiene idea de lo que ves. Que puedes tener a este tiempo 15, 20 años masturbándote y ni tus papás,
ni tus pastores, ni tus amigos tienen idea de lo que haces. Que puedes en ese momento tener 15, 20 años deseando en tu mente sexualmente a cada persona que se te pasa por enfrente y nadie se da cuenta de lo que haces. Que pensamos que puede ser algo oculto para siempre y por eso es una adicción tan poderosa, porque las consecuencias no se ven como con la borrachera o con la droga, sino que se pueden ocultar por tanto tiempo y piensas que estás en un lugar seguro, donde nadie te puede ver, donde estás protegido por tu soledad y porque estás oculto totalmente. Pero lo que empezarás a ver es una decadencia cada vez más peor en lo que deseas y en lo que anhelas. Y mira cómo hace estas descripciones la Biblia de que primero era un orgullo y te prostituiste para que vieran lo que tenías, pero después se empieza a hablar que eso ya no era suficiente y ahora en todos tus actos y ritos sexuales empezaste primero a tomar lo que Dios te había dado para hacerte imágenes y después tomaste a tus propios hijos. Y eso es una referencia totalmente clara a Moloch. Un ídolo de bronce que se le ponían las manos fuego abajo hasta que quedaban rojas y ahí llegaban y ponían niños sobre ese ídolo. Y de esa manera se creía que con el llanto del niño realmente se estaba adorando a los dioses. E Israel, que había sido salvada de esa manera, ahora estaba haciendo eso. Y dice versículo 20, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos, haciéndolos pasar por fuego? Obviamente eso se hacía con niños vivos, eso valía más en el sacrificio. Mira la decadencia. Y te pido perdón si esto te ofende, pero eso es lo que la Biblia quiere escribir a continuación. Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre. Y después de toda tu maldad, ay de ti, declara el Señor Dios. Te edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto en todas las plazas. En la cabecera de camino te edificaste un lugar alto, hiciste abominable tu hermosura. Y esta frase, te entregaste, literalmente se puede describir o traducir como abriste tus piernas a todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. Y eso es todavía más grotesco aún. También te prostituiste a los egipcios. Y tus vecinos de cuerpos robustos. Eso literalmente se puede traducir, buscaste a personas con el miembro viril, lo más grande que podías encontrar. Esa palabra es la misma que se usa también como carne, que también se usa para describir los genitales del hombre en varios pasajes de la Biblia. Y multiplicaste tu prostitución para provocar mi ira. Y cuando vemos una decadencia en lo que deseas, en la perversión sexual, lo que literalmente hacemos es pensar que podemos distorsionar los placeres que Dios nos dio y tendemos a buscarlos cada vez de manera más baja. No se habla de esto, pero el pecado sexual es adictivo. Después ya no era una prostituta que cobraba por un servicio, ahora ella pagaba por prostituirse. Y era tan grande su necesidad que ahora tenía que pagar para poder complacer su deleite. Eso lo vemos más adelante en el versículo 32, mujer adúltera. ¿Te fijas cómo ya no es ramera, sino ahora es mujer adúltera? Porque ya no estabas recibiendo algo, sino ahora tú lo buscabas, que en lugar de su marido recibe a extraños, a todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones.
En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú les dabas la paga. Pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. Y sabes, más arriba habla de cómo los mismos egipcios se avergonzaban de los actos que Israel hacía. Y cuando los egipcios veían las perversidades y la idolatría que había en Israel, ¿qué esos vatos están? Imagínate, los paganos se espantaban del pueblo de Dios. Y después sucede algo tan interesante. Fíjate lo que es el versículo de 30. Qué débil es tu corazón. ¿Te fijas? ¿Te fijas la razón que da la Biblia? Qué débil es, ¿qué cosa? Tu corazón. La Biblia no dice, qué fuerte el contexto en el que viviste. La Biblia no dice, qué difícil la situación por la que viviste en las niñas. Sin menospreciar ni jamás pensar que si pasaste por algo así, no es complicado, pero no es la razón. La Biblia no dice, qué malos amigos tuviste. La Biblia no dice, qué malos, ¿verdad?, influencia tuviste. La Biblia no dice nada acerca de ningún factor externo. La razón que da es que nuestro corazón es débil. Y qué interesante que a partir del versículo, y eso lo vamos a explicar más en la última clase, pero a partir del versículo 37, mira lo que sucede, y aquí es donde empieza otra vez el proceso que te hablo decadente de la sexualidad distorsionada. Dice, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré de todas partes contra ti. ¿Te fijas? Descubriré tu desnudez ante ellos, y mira esto, ellos verán toda tu desnudez, te juzgaré. Y dice el versículo 39, te entregaré en manos de tus amantes. Mira, ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te quitarán de tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el mismo pecado que tú sientes que te da tanto placer cuando lo estás gozando, es el mismo que te va a destruir y te va a llevar a lo más bajo de tu vida. Y ese mismo pecado va a ser un día frente a ti y se va a avergonzar de ti mismo, te va a dar la espalda y te vas a dar cuenta que nunca fue un placer verdadero, sino mi corazón perverso queriéndose alejar del Señor. Y aquello que yo deseaba tanto todos los días es aquello que me va a avergonzar hasta lo más bajo de mi vida. Aquel pecado por el cual tanto deseabas estar, te da la espalda. Y te dice, qué iluso fuiste. Realmente nunca fui placer. Era pecado simplemente. ¿Y sabes qué? El peor juicio que Dios puede hacer sobre alguien es dejarlo a sus pasiones y deleites. Es el peor juicio que Dios puede hacer sobre tu vida. El día que Dios te dice, eso es lo que quieres, anda, ve y hazlo. Es el día de nuestra sentencia, donde llegaremos a hacer cosas que nunca imaginamos que podríamos hacer. Si tú estás ahorita con el orgullo levantado ante esta lección, pensando que es algo que nunca te va a pasar, ten cuidado. No sabemos realmente lo perversos que podemos ser hasta que el Señor quita su gracia sobre nosotros. Y la razón de todo este caos,
Aquí no dice la escuela, no dice Netflix, no dice Instagram ni Facebook. Aquí no dice mis amigos. Aquí no dice que nada externo. Dice que débil es tu corazón. ¿Y sabes? Y con esto concluyo. El problema al final de cuentas el problema, lo que dice este pasaje, cuando cambia totalmente la manera de hablar, cuando el versículo 30 realmente toca el punto, es que el problema al final de cuentas del caos en el que vivimos, somos nosotros. Y mi débil corazón, que está atado a mi naturaleza pecaminosa. Y cuando en este tema, cuando yo lo titulé La realidad del caos sexual, no era para hablar algo tan evidente que cualquier inconverso puede notar acerca de cómo el mundo está esclavizado al sexo fuera de los límites de Dios. El punto de esta clase, joven, tú que me escuchas en esta tarde, es probar que nosotros, a pesar de la gracia que el Señor nos da, hemos decidido caer en cada uno de los pecados sexuales que hemos cometido. Porque el pecado, y el caos está dentro de nosotros. Y jamás podrás decir que hubo algo externo que te llevó. Soy yo mismo y mi deseo de pecar el que me lleva al caos que está sucediendo hoy en día. El texto al iniciar el lenguaje de sexualidad nunca se vio un agente externo. Nunca se culpa a las personas alrededor o se habla de experiencias del pasado. Nunca se culpa a la sociedad o a los padres. La razón por la cual Israel se alejó de Dios fue por su débil y pecador corazón. Y el caos en la nación comenzó con un corazón de cada judío que decidió ceder ante el pecado. Y de la misma manera, hoy quiero decirte que los responsables de la decadencia sexual en mi corazón eres tú mismo y soy yo mismo. Decidimos alimentarnos de lo que el mundo ofrece. Nosotros decidimos nunca sentarnos frente a la Biblia y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es el sexo y cómo tengo que usarlo? Nunca me pregunté por qué quiero masturbarme. Nunca me pregunté por qué anhelo ver tanta pornografía y por qué lo estoy haciendo en ese momento, la primera vez que lo hice. Nunca me pregunté realmente por qué quiero tener relaciones sexuales y si esto realmente agrada al Señor. Simplemente cuando deseé hacerlo, lo hice. ¿Sabes? Tú y yo decidimos tener redes sociales y tú y yo decidimos tener cuentas que nos elevan la lujuria. Nadie dio seguir a ninguna cuenta perversa más que tú solo. Y no estoy hablando de que sean explícitas de pornografía, sino simplemente cuando ves lo que quieres ver. Cuando ves las partes de las mujeres que quieres ver, cuando ves las partes del hombre que quiere ver, aunque estén medio cubiertas. Tú decidiste seguirlo, en la cuenta que tienes. Soy yo el que decidió ver películas, series, animes y videos con contenido explícitamente sexual. Yo soy el que decido. Y cuando me aparece en la serie que estoy viendo, no lo quito. Decido seguirlo viendo porque no, pues me hago loco un rato en lo que pasa a la escena o le adelanto. Tú y yo somos los que decidimos verlo. Soy yo el que dijo sí a la primera vez que fornicá. A la primera vez que hubo masturbación o que me vicié en la pornografía, fui yo el que decidí hacerlo. Somos nosotros, aún como iglesia, los que hemos normalizado ver a una mujer o un hombre en la calle e imaginarnos sexualmente con dicha persona. Somos nosotros los que contamos chistes y hablamos de sexo de maneras distorsionadas con otras personas. Lo compartimos y nos reímos de eso. Y estás en grupos de WhatsApp donde se comparte eso, donde se habla de eso, y tú decidiste estar ahí. Hemos permitido que nuestra mente se cree la convicción de que es mi cuerpo y mi decisión, y mientras no le haga daño a nadie, yo lo puedo satisfacer como yo quiera. Todo eso lo hicimos activamente.
Y aunque posiblemente fui pasivo en otras cosas, porque nunca pregunté qué es el sexo delante de Dios, nunca pregunté cómo dejar la tentación sexual, nunca he querido confesar mi adicción y mis pecados sexuales. Nosotros fuimos los que decidimos ocultar lo que hay en mi corazón. Y los que llevamos años ocultando lo que sucede en nuestra mente. ¿Sabes? El caos sexual está dentro de mí. Vive en mí. El caos sexual somos tú y yo. Y mientras no reconozcamos esta realidad, nunca saldremos de la adicción sexual. Nunca me limpiaré del pecado sexual. Y ciertamente, pronto caeré en el pecado sexual. Y tú podrías decir, pastor, pero yo no he participado de nada de lo que has dicho, pero has proclamado la sexualidad como debe de ser. ¿Has entendido en la palabra de Dios lo que es el sexo y la sexualidad? Y cuando alguien habla de manera distorsionada, ¿has corregido el concepto? Si no, somos parte del mismo caos. El caos comenzó el día que no reconocí que hay un Dios soberano que creó el sexo para su gloria. Y eso lo vamos a explicar con las siguientes clases. Pero yo decidí usarlo para mí de manera egoísta y perversa. Sin embargo, el texto no acaba aquí. Todavía quedan 22 versículos. Que me muestran que si ahorita llegas a este punto de tu vida, deshecho, sabiendo que ya no puedes ocultarlo más. Si te llegas a este punto de tu vida con el pecho erguido y la cara en alto pensando que esto nunca te va a pasar, este pasaje no acaba aquí. Posiblemente es el capítulo más grotesco de Ezequiel, pero también es de los más maravillosos. Porque quiero decirte que tu situación no acaba con reconocer. Eso no te va a quitar nada. Luchar en tus fuerzas no va a servir de absolutamente nada. Y qué bueno que el pasaje no acaba aquí, porque si el pasaje acabara aquí, quedaríamos todos deshechos y hechos pedazos, sabiendo que simplemente somos perversos, caóticos. Pero ¿qué vamos a hacer ante eso si no lo podemos quitar? Quiero decirte que no podemos avanzar si no nos humillamos ante Dios. Y reconocemos que primeramente el caos sexual está en mi corazón y en mi mente. Pero el pasaje no acaba aquí. Mañana, antes de irnos, veremos que del caos podemos pasar a la esperanza más grande. Y como el Señor siempre muestra la problemática, nos humilla para entender cuánto lo necesitamos y después Él mismo te dice cómo se resuelve este caos. Cierra tus ojos, por favor.